Miremos ahora qué es el índice de diferencias normalizadas de vegetación. Eso lo utilizan muchísimo los ambientales para hacer análisis de coberturas. ¿Para qué sirve ese índice? Para generar zonas de coberturas de vegetación en función de la calidad que tiene la vegetación. Pero tienen que tener en cuenta algo bien importante cuando van a hacer ese análisis y es en qué época del año se tomó la foto satelital. Si yo hago un análisis en invierno, las coberturas y su calidad de vegetación va a ser muy superior, más alto, que si lo hago en verano cuando está el decaimiento del nivel freático. Entonces, en verano las plantas que no están controladas con cultivos industriales, o sea, que no tienen riego controlado, pues van a decaer y todas estas zonas se van a convertir en zonas, los pastos van a ser como amarillos, se van a desaparecer. Cuando pasa el satélite, cuando yo hago la clasificación, me va a marcar eso como zonas áridas en verano, pero eso no es cierto, solamente aplicaría en verano. En invierno, nuevamente están las semillas en el suelo, llueve, sube el nivel freático, tengo pues la oferta hídrica necesaria para que las semillas germinen y el pasto vuelva a salir. Entonces el análisis se tiene que hacer es por ciclos estacionarios. Entonces cuando vayan a hacer ese análisis no es tan correcto decir que toman los datos por allá en mayo o en octubre, hice un análisis y digo, no, el departamento de Cesar está en riesgo de sequía permanente porque no hay oferta hídrica y todo está con riesgo de certificación. Eso no es tan cierto. ¿Por qué? Porque viene el invierno y está ese balance de las lluvias que se van al suelo y se van al acuífero y después se agotan. Entonces tienes que hacer ese análisis mensual o escoger unos meses de muestreo, el mes más seco y el mes más húmedo y hacer al menos esos dos análisis. Esa es una recomendación que les hago para cuando vayan a hacer sus análisis, investigaciones y sus artículos, háganlo teniendo en cuenta las estaciones o el ciclo estacionario del año, que aquí en Colombia es invierno y verano. Es más fácil porque son solamente dos ciclos. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Ese índice se captura o fue diseñado para utilizar datos de Landsat 7 inicialmente, pero se puede utilizar con datos de Landsat 8. ¿Qué utilizamos? Las bandas del infrarrojo cercano y el próximo. Entonces utilizamos en el Landsat 7 la banda 4 y la banda 3 y el índice se calcula con esta operación. Y vamos a tener valores entre menos 1 y 1. Después esos valores los debemos clasificar. Entonces es decir, entre menos 1 y 1 clasificamos por grupos, podrían ser 7 clases, y esas clases tienen unos valores de Cortés definidos. Entonces, en la reclasificación, yo tengo, a diferencia de lo que estábamos viendo de clasificación no supervisada y supervisada, tengo el control sobre los valores de Cortés directamente. En los otros métodos no. En los otros métodos, el algoritmo decide los valores de corte en función del número de puntos de muestreo o datos de muestreo o celdas de muestreo que yo defina y el número de clases. En el otro método, a partir de la localización de los puntos de muestreo que el usuario define. Y en este, se hace a partir de la definición de los valores de corte de clase. Pero la imagen ya tiene que estar previamente clasificada, o si no, no se va a poder hacer. Entonces, en Landsat 7 tomamos la banda 4, le restamos la 3 y eso lo dividimos entre la 4 más la 3 y eso nos va a dar un valor entre menos 1 y 1. O sea que estamos tomando el infrarrojo cercano y el visible del rojo. Este lo podemos ver y este lo vamos a poder ver. Bueno, este no tanto lo ve el ojo humano, pero este sí lo vamos a poder ver. En Landsat 8, pues, ¿qué cambia? Pues que el número de banda se debe sumar, la que era banda 4 en el 7, ahora en el Landsat 8 es la banda 5. Entonces simplemente cambia la operación del número de banda. Entonces sería la 5 menos la 4 sobre la 5 más la 4. Y nos daría el mismo rango. Hay una pequeña diferencia, recuerden en los rangos de medida del infrarrojo, son un poquito diferentes en los límites. ¿Para qué me sirve entonces ese índice? Principalmente para mirar en dónde están las vegetaciones poco saludables y las que son muy saludables. Pero si yo parto en 5 clases, como las tengo acá, bueno, son más. Entonces puedo monitorear áreas donde hay deforestación. Entonces, si ustedes van a analizar el Amazonas, pueden calcular ese índice con Landsat 8, buscan buenas imágenes en verano y en invierno, escogen 2 meses, descargan las mejores imágenes, las más limpias, brillantes y las que tengan menos nubes, hacen un mosaico de todo el Amazonas de Colombia y pueden analizar las áreas deforestadas. Y eso lo pueden hacer por años. Pueden hacer un análisis de 10 años y calcular la tasa de deforestación. Acá el grado de estrés, que es el grado de estrés en función de los cambios en el control de la escorrentía. Entonces, si yo hago unos canales, unos distritos de riego, pues estoy quitándole la oferta hídrica que tenía las vegetaciones para su propio control. Identificar los tipos y masas vegetales, dónde los bosques son más densos y dónde son menos densos. Identificar plagas. Cuando tengo árboles llega una plaga y le quita toda la cobertura de hojas a los árboles. Pues si sé cuándo llegó la plaga y tengo las imágenes satelitales, tengo las de antes de la plaga, un mes antes, y las de la plaga, pues puedo analizar cuánta cobertura, porque el árbol no se va a perder,
excepto si hay un problema más estructural. Entonces, ¿cuánto se perdió de vegetación, de cobertura, de follaje por la migración de esa plaga? Y en donde hay vegetación susceptible a incendiarse. Eso también se puede analizar con este índice. Entonces se pueden hacer muchas cosas. Entonces vamos a tomar de Landsat la imagen 3 y 4. Vamos a utilizar la 8053 que ahora tenemos acá y vamos a hacer ese análisis. Ya tenemos la 8053 acá y tenemos la banda. Esto es Landsat 7, recuerden, es la banda 4 y la banda 3. Aquí tenemos la 4 y la 3. Ya tenemos las bandas listas. Bueno, entonces hagámoslo. Entonces este análisis es del año 2019 y es un análisis que está hecho en época de invierno. Vamos a renombrar las bandas para que esto sea más fácil, como banda 3 y banda 4. Así es mucho más rápido. Recuerden que esto es Landsat 7, entonces vamos a hacerlo con banda 4 y banda 3. ¿Cómo hacemos el análisis? Acá en esta herramienta de imagen análisis tenemos el cálculo del NVDI. Se puede hacer directamente desde acá, pero él solamente hace la resta. El problema es que después tendríamos que hacer el de la suma y dividir los dos con álgebra de mapas. Entonces vamos a hacerlo de una vez en bloque desde la álgebra de mapas. Entonces álgebra de mapas del espacio analysis del ArcToolbox que está acá. Álgebra de mapas y vamos a hacer el cálculo. ¿Qué necesitamos? Entonces necesitamos convertir estos datos que son enteros de 0 a 255, son enteros con una profundidad de 8 bits sin signo, son puros enteros. Eso lo tenemos que convertir a flotantes porque vamos a hacer una suma y una división y vamos a tener valores flotantes de -1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que la operación del numerador, que es la banda 4 menos la banda 3, tenemos que ponerla dentro de un flotante. ¿Qué pasa si no hacemos eso? Que nos va a quedar 0 o 1, o -1, 0 y 1. Tres valores discretos y no vamos a poder analizar nada. Acá tomamos entonces la banda 4, que tiene un valor más grande que el de la banda 3, lo restamos o puede ser menor, dependiendo de donde estemos localizados, restamos la banda 3 y eso lo vamos a dividir entre el flotante. El float es una función de la álgebra de mapas que está acá. Float, miren, aquí está. Incluso la puedo arrastrar desde acá, desde las funciones. El float de la banda 4 más la banda 3. 4 más 3. Y esa operación nos va a dar el índice. Ahí tenemos 4 menos 3 sobre 4 más 3. Y eso lo vamos a llamar el índice NVDI. Eso es un TIFF. Y le pueden colocar, si quieren, el número de la imagen, que sería la 8053. Esto lo estamos haciendo con la imagen 8053. Si lo hicieran con la 8054, lo harían también, hacen el cálculo, después recortan y después hacen el mosaico. Y tendrían una imagen completa del César si tuvieran las tres imágenes, 53, 54 y 55. Recuerden que la ruta debe ser corta, si no, no les va a funcionar. Y esto tiene que estar entre comillas dobles, o si no, tampoco les va a funcionar. Damos OK y esperamos a que haga el cálculo. Entonces toma píxel por píxel y suma y resta. Y acá ya nos calculó el índice. Voy a apagar esto. Le podemos cambiar la paleta de colores. Mire, está entre -1 y 1. Tiene valores discretos, efectivamente. Si ustedes clican con el identificador y tenemos prendido acá el NVDI, les en cuenta los valores. Valores cercanos a 0. Por acá hay valores más negativos. Estos oscuros son más negativos. Ahí pueden observar los valores. ¿Cómo podemos ver bien esto? Podría ser representando en 12 clases, acá en la simbología, o en menos clases podríamos colocar algo parecido a la reclasificación que la vamos a hacer en 5 clases. Podríamos reclasificar acá visual, esto es una clasificación visual, no es reclasificación, sino clasificación visual. Podría ser en 5 clases, colocando verdes. Por acá, miremos a ver dónde están los verdes. Podríamos utilizar incluso esta paleta, pero utilicemos una de verdes. Puede ser amarillos a verdes. Busquemos a ver si hay una de amarillos a verdes. Podría ser esta. Busquemos a ver una paleta que sea adecuada para esto. Pongámosle esta, no importa. 5 clases. La vamos a aplicar. Y aquí vamos a poder identificar con 5 clases, pero aquí estamos haciéndolas con cortes naturales. 5 clases de cortes naturales. Podemos mirar zonas. Entonces, esta naranja se hace que son cultivos intensivos, se hace fácilmente. Y tienen un índice más o menos de 0.3, está por encima de 0, o sea, es positivo. Acá tenemos amarillos también. Y los rojos y los naranjas seguramente son los que están por allá al norte en la montaña. Pero acá tenemos mayoritariamente vegetaciones. Entonces, con los valores discretos es muy difícil saber cuáles son las zonas urbanas o desnudas que no tienen coberturas vegetales, cuáles son los bosques mixtos, los densos y los muy densos. Entonces acá con esos rangos yo puedo reclasificar. Ya tengo mi mapa, es una representación. Entonces lo que vamos a hacer es reclasificar para obtener
las zonas del índice. Entonces acá están los valores. Entonces podemos reclasificar en 4 clases y aquí están los valores de corte. 0.1, 0.23, 0.35 y 1. Entonces acá sería de menos 1 hasta 0.1. Eso nos daría las zonas urbanas o las zonas desnudas. Entonces vamos a hacer la reclasificación. ¿Dónde encuentran la reclasificación? Search. Vamos a buscar Reclassify. Entonces acá en el espacio de análisis lo tenemos en reclasificación de espacio de análisis. Entonces acá en el espacio de análisis tenemos algo que se llama reclasificación. Aquí está. Y el que necesitamos se llama reclasificar. Vamos a ocultar esto y abrimos el reclasificado. Entonces acá es donde el usuario tiene el control sobre los valores de corte. Vamos a decirle, tómeme la imagen del índice de NVDI de la secuencia 8053 y clasifique en 5 intervalos para dejar los no datos abajo. Entonces podríamos quitar, tenemos 1, 2, serían 4 y el de no datos. Este lo podríamos quitar. Podemos seleccionar a la izquierda y borrar este. Dejar estas 4 clases y empezar a reclasificar. De menos 1 a 0.1 sería nuestra clase 1. De 0.1 a 0.23. No es que sea negativo, sino es el de separación. Sería nuestra segunda clase. Acá nuestra tercera clase sería de 0.23. Ese índice tiene esos valores de corte particulares cuando queremos clasificar en urbanos y 3 tipos de bosque diferentes, pero se pueden utilizar más valores de corte. 0.35 sería el siguiente. Y el último lo vamos a clasificar de 0.35 hasta 1, el valor máximo que puede obtener el índice. Acá, si se dan cuenta, está entre menos 1 y 1. Y los no datos los vamos a dejar nulos. Esa es la forma entonces como definimos nosotros manualmente los valores de corte a partir de una imagen ya clasificada en un índice que ya está calculado. Eso tiene una única banda, es una sola banda. Entonces revisemos menos 1 a 0.1. 0.1, 0.23, 0.23, 0.35, 0.35, 1. Y eso lo vamos a llamar entonces, allá en el NVDI, podemos llamarlo de esta forma. NVDI 4 clases. Puede ser clases 4 o clase 4, como quieran ponerlo. Vamos en guardar, eso va a ser un TIFF, en una ruta corta que no está dentro de una base. Y los valores nulos los podemos dejar como no datos. Identificación de los valores nulos. Damos OK. ¿Y qué me tiene que generar él? 4 zonas geográficas, 4 manchas principales, en las cuales la 1 va a ser zonas que no tienen tanta vegetación. A ver, vamos a cambiar. Por acá tenemos en la guía unos colores. Entonces vamos a colocar a los datos sin vegetación. Vamos a ponerles un color. Acá lo podemos hacer con colores discretos. Entonces voy a cambiar acá. Este le vamos a poner un amarillo muy claro. Vamos a ponerle a los bosques mixtos un amarillo un poco más intenso. Voy a cambiar a los amarillos. Puede ser, por ejemplo, este. Los bosques densos, que sería el código 3 de ese rango que escogimos, sería un poco más oscuro. Y los bosques que son muy buenos, bosques de galería, bosques que son permanentes, árboles grandes, los vamos a poner muy oscuros. Damos a aplicar, damos a aceptar y allá en la zona donde estamos trabajando podemos observar la calidad de las vegetaciones incluso dentro del cultivo. Estas son las que tienen mayor calidad, seguramente son las que tienen más oferta hídrica, donde está mejor el sistema de riego. Estas están con buena calidad, son densas, pero no tienen la misma calidad que estas de acá. ¿Por qué? Porque este cuerpo de agua seguramente es el que tiene más agua. Aquí se ve la vegetación alrededor de los ríos. Y eso sobre el modelo de terreno del Hillshade se va a ver bastante bien. Entonces acá tenemos el cálculo del índice con la clasificación de la vegetación en 4 clases, analizando bosques sin vegetación, urbanos o desnudos en esa clase amarilla. Pues acá ustedes pueden cambiar estos nombres en el símbolo y esto lo pueden cambiar. Se puede modificar acá. Dan F2, colocan sin vegetación, incluso lo voy a pegar del documento. Dan F2, eso sería sin vegetación. Esto sería bosques mixtos. De acá, F2, bosques mixtos. El 3 sería bosques densos. A ver si dejo modificar esto. F2, bosques densos. Y el 4 sería bosques muy densos dentro de ese grupo. Hay muchas formas de clasificar el índice. Lo importante es tener el mapa y ustedes pueden reclasificar con los valores de corte que ustedes consideren que son representativos para esa zona. Pero este funciona muy bien. Si se dan cuenta, estamos clasificando vegetaciones. Funcionan bastante bien. Y alrededor de los ríos, donde hay oferta hídrica permanente, esta es la vegetación que está cubriendo el río. Si miran la imagen satelital del ArcBlue, si miran BIM satélite, acá van a poder observar esas vegetaciones. Voy a apagar esto, voy a poner la imagen de BIM debajo y acá pueden observar. Miren dónde están los ríos y las vegetaciones. Funciona muy bien. Entonces ahí tenemos vegetaciones saludables muy densas. Él las marcó por acá, pero yo diría que están más
acá, pero él las marcó acá. Pero bueno, no está tan mal, funciona bastante bien. Bueno, la calidad del resultado depende de la calidad de la imagen que seleccione y todo el tema de la composición. Bueno, entonces esa es la forma de calcular el índice y calcular las clasificaciones a partir de un mapa ya creado, definiendo los valores de corte de forma manual.